Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, aunque sea de manera virtual. Ya nos vamos a ver en algún momento en persona, porque la materialidad es algo muy importante para nosotros que nos dedicamos con los soportes físicos de los materiales audiovisuales. Digitalizar es un paso importantísimo al estilo de la película Tron de 1982, así de convertir los bienes culturales que están en soporte físico en digital, pero hay una parte de nuestro conocimiento que se llama arqueología de los medios y que creo que algo de eso están empezando a investigar en un laboratorio ahí en la facultad, que nos recupera también los hardware, los aparatos que nos sirven para poder leer esos cassettes, esos materiales viejos, pero también para saber cómo fueron producidos, para recuperar también el peso de los equipos, cómo se postproducía en esa época, cuando no había teléfonos celulares, y era todo mucho más escaso en el sentido del acceso, de disponibilidad de los medios técnicos. Este trabajo que van a ver hoy es rarísimo, 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 es una experiencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación de la época de Alfonsín para hacer pequeños cortos de divulgación científica en la televisión de aire de esa época, una especie de lo que ahora conocemos como Encuentro o Tec TV o el canal de la Universidad de Córdoba, gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa época no existía, estaban los canales de televisión clásicos de Buenos Aires y algunos canales como ustedes tenían en Córdoba, de aire. Por Canal 13 se emite este especial que se llamaba Ciencia y Conciencia, conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, un ciclo de varios programas, del cual el más famoso fue uno que se llamó La Era del Ñandú, que lo dirigió Carlos Solín. Este es uno no para nada famoso, totalmente desconocido, pero que mientras se emitía al aire fue grabado por la videoteca del Colegio Nacional de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional. La videoteca es un departamento, el departamento audiovisual que tiene muchos de los colegios de la década del 60, por motu propio grababa de aire la señal de televisión y hacía pequeños compilados en videocassette VHS de programas o emisiones que podían servirle a los docentes para dar clase. Eso lo hacían porque a ellos les interesaba hacerlo. Esta gente maravillosa con la que yo me encontré a los 13 años cuando fui alumno en el 89, tenía una videoteca de 82 cassettes. Me lo acuerdo perfecto porque yo hice un video en primer año y estaba en el cassette 83. Entonces, esos 82 cassettes fueron mi formación de adolescente, pasándome horas de post-estudio secundario con ellos, mirando lo que había ahí, porque era la forma de acceso, el videoclub o las videotecas privadas o públicas, que son casi inexistentes en Argentina. Y para mí fue una fuente increíble de información sobre el audiovisual que de alguna manera me llevó a estudiar cine en la carrera de cine de la Universidad Nacional de La Plata, video y televisión, y luego participar en la apertura de la carrera de diseño multimedia de la misma facultad, de la Facultad de Artes de La Plata. Cuando yo egreso de la carrera, hago una transmisión, tomo como tesis de mi licenciatura la idea de unir varios intereses que yo tenía. Uno de ellos era la historia de la televisión. La tesis es sobre historia de la televisión argentina, pero no la historia de la televisión argentina de la telenovela, de los programas periodísticos, de los noticieros, sino la historia de la televisión argentina de los momentos donde gente que había estudiado, que había desarrollado una producción personal en audiovisual, pudo acceder a los medios televisivos. Y este caso, el caso del ciclo
Ciencia y Conciencia, fue un extraño caso donde pasó eso. Se le dio cabida a los jóvenes productores de ese momento, Carlos Sorín, Bebé Camín, para hacer pequeñas producciones televisivas que se iban a pasar en el contexto de un programa formal más grande de 1 hora y media, 2 horas. Había una mesa al principio, luego se proyectaba esto que van a ver ahora. Para poder recuperar ese material, me fui hasta la biblioteca del colegio en el 2007. Les pedí los VHS y los digitalicé en un formato intermedio, un formato del comienzo del digital, que es el DV, el mini DV, que posibilita muy bien el paso entre la señal de televisión analógica de los cassettes de video analógicos y la señal de televisión digital que tenemos ahora en los canales de televisión. Yo ahora acá mismo estoy digitalizando el noticiero de Canal 9, llevamos 2.300 horas digitalizadas en los últimos 11 meses para terminar de cargarlos, y estamos usando otro formato, uno que se llama XDK, que es un formato posterior con el que salimos al aire los canales de televisión. Es importante el tema de los formatos, de la calidad de los equipos y del tipo de procesamiento de la señal analógica para tratar de obtener la mejor copia posible de ese material analógico, porque sea la última oportunidad de reproducirlos en estos casos. Lo que ustedes van a ver es una versión comprimida en MP4 para Vimeo, que no dista demasiado del VHS original ni de la digitalización en DV universal, porque es un formato del VHS, un formato hogareño que tiene un ancho de banda reducido. El ancho de banda de la transmisión de televisión analógica es de 6 MHz y el VHS puede almacenar 6 MHz de banda de señal analógica, o sea que reduce la calidad a la mitad, ¿no? Es un formato que está pensado como hogareño. Este programa que van a ver hoy tiene la particularidad de reflexionar, que es algo que me parece que es por lo que estamos reunidos hoy, sobre el rol de la informática en la sociedad. Es un programa de divulgación que salió al aire por Canal 13 a la noche, un día de 1987, no sé precisamente qué día, y muestra como si fuese un pequeño cortometraje, una pequeña novela de ficción, con los elementos de la época, un personaje que es Hugo Soto, que es un actor emblemático de esa época, el de Hombre mirando al sudeste, y otras grandes películas, que falleció joven, muy cerca, muy poco después de estas filmaciones, pero era muy exitoso en ese momento como actor, y interpretaba en general personajes como muy contemporáneos, como una nueva generación también aparece una nueva generación. Él es un periodista que le encargan hacer un texto sobre informática, pero no tiene ni idea de qué es la informática. Y aparece un grupo misterioso que lo introduce en las posibilidades que tiene la informática en ciernes de esa época para incidir en nuestra vida cotidiana. Y está dividido en dos partes muy claras. Una primera parte donde él vive una pequeña peripecia con las tecnologías de esa época, de 1980, el teléfono, la máquina de escribir, el taxi, y otra parte donde a partir que le muestran las tecnologías informáticas, descubre, bueno, los instrumentos musicales también, la forma de procesar música, la forma de procesar texto, descubre cómo se va a ampliar de una forma mágica, de alguna manera, los horizontes de todas esas actividades que él hace con tecnología de 1980 o 1985 en un futuro cercano. Un futuro cercano en el cual nosotros ya estamos totalmente inmersos y en el cual hay un montón de cosas que las reconocemos ahora. Que me gustaría que, no les quiero spoilear
todo lo que sucede porque es muy gracioso. Véanlo con la distancia de algo que está producido hace más de 30 años, con el amor de que es una pieza de la televisión argentina casi extraña, pero que fue de alguna manera la pieza fundacional de lo que hoy son los canales de divulgación científica o de apoyo a la educación, como son Encuentro, los canales de las universidades, y del trabajo de jóvenes realizadores en ese momento, como Bebé Camín, además de ver la mirada sobre las locaciones, aparece Clementina, los lugares, los gráficos, que es algo que a mí me encanta, los procesadores de imagen, los gráficos por computadora hechos en protos efectos digitales, con muy bajo presupuesto, pero con muchísimas ganas. Ténganle paciencia, pero mírenlo entero porque va a ser divertida la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Súper claro, Carlos.